Radio CB, una radio de ideas. Expresiones jazzísticas, un programa de Oscar Daniel Chilkowski. Entrevistas, mini recitales, evocaciones, tributos y celebraciones. Doctor Chilkowski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Buenas tardes. Hoy en Expresiones Jazzísticas consideramos propicio hacerle un reportaje a Carlos Campos, notable guitarrista. Entablamos una comunicación telefónica. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, gusto en saludarte. ¿Me escuchás bien? Te escucho perfectamente, como si estuvieses a mi lado. Bueno, bravo. Vamos a dialogar un poco transitando por tu vida musical, bastante ardua, laboriosa y fecunda. Así es. ¿Cómo empezó esta historia? Vos decís que comenzaste a estudiar guitarra muy chiquito, a los 9 años. Sí. Yo en realidad soy zurdo. Qué bueno, como el Beto Alonso. Y querían comprarme una guitarra que yo entendía que era rara porque era al revés. Y entonces me puse a jugar con una guitarra de juguete que me di cuenta que la estaba usando al revés y la puse al derecho. Y cuando vino el profesor para ultimar, se encontró con que yo estaba tocando al derecho. Entonces me compraron la guitarra normal. ¡Qué gracioso! Esa cosa me cambió un montón de cuestiones que yo vi en mi vida con respecto a guitarristas zurdos. O sea, problemas que tienen los tipos, ¿no? Efectivamente. Vos tocabas, en principio, me imagino, con una guitarra acústica. No, era una guitarra de juguete que yo la usaba al revés. Después me compraron la guitarra criolla para empezar a estudiar. Sí. Y ahí ya me la compraron común, una guitarra derecha. Claro. Pero porque vieron eso. Y bueno, después me quedó ciertas habilidades ambidiestras, pero no en todo, ¿no? Es decir, qué sé yo, a veces puedo escribir en el pizarrón con la derecha, pero no en el papel. Y ser ambidiestro es fenómeno, ¿viste? Sí. Conviene. Bueno, después más adelante, digamos, mi primer show fue en una escuela porque me descubrieron tocando un tema de los Beatles y querían que lo tocara. Entonces inventaron ahí una historia para meterme en el show y fue mi primer show. ¡Qué bárbaro! Y más adelante, como no teníamos nada para tocar, porque no había guita para nada, solamente yo tenía una criolla, un amigo mío tenía otra, mi hermano quería tocar la batería, entonces habíamos conseguido un cenicero de pie metálico con un bombo legüero, y el tipo tocaba ahí. Se largaron. Un día a mi tía le agarró un ataque y salió con que teníamos que sacar un crédito como sea para comprar algo. Qué bueno. ¿De qué barrio eran? De Bursaco. Ah, mirá vos. Entonces compró, o sea, yo nací en Bahía Blanca, pero en realidad me crié en Bursaco. Bursaco en la provincia de Buenos Aires. Sí. Así que bueno, mi tía sacó un crédito, compramos una batería y un bajo. Y ahí ya pudimos armar un grupo, porque después también invitamos a otra persona más a tocar, un amigo. Y luego, sí, ya más adelante fui a la secundaria, conocí a otra gente. Y más adelante me puse a estudiar en serio. Entiendo que tocaban básicamente rock. Sí, cosas de lo que se escuchaba en ese momento, es decir, qué sé yo, Deep Purple, Zeppelin, Beatles, Manal, de todo. Pero bueno, después me empezó a picar el bicho del tema del jazz, de la música de fusión. ¿Cómo fue que te acercaste a la fusión y al jazz? Porque, bueno, por un lado pasó que cuando aparecieron algunas canciones de Lito Nevia ya había armonías que yo no entendía. Efectivamente. Y luego escuché una cosa de Chick Corea que me llamó muchísimo la atención y me empezó, o sea,
fue toda la época de Return to Forever, y empecé a escuchar un poco de eso, y después, más adelante, me puse a estudiar música, pero no orienté directo al jazz, orientaba a una cosa que se me ocurría componer a mí, donde inclusive me metí también con una cuestión vocal, porque llamé gente para cantar y hacer arreglos vocales. Me metí en un coro para cantar, en un coro para aprender a hacer arreglos. Qué interesante, era época en que había un poco más de laburo. Sí, y luego entré a una banda que ya era un poco más lo que se llamaba jazz rock, o sea, fusión, y recién después de eso apareció jazz y pop. Claro. Ahí yo ya empecé a ir a jazz y pop, ya venía escuchando algunos grupos en vivo, caso me acuerdo de Cerábolo, de Baraj, de Jorge Navarro. Navarro tenía su trío, cuarteto también. Claro, gente que yo no conocía y que empecé a ver esos shows, el Mono Villegas también me acuerdo, y bueno, empecé a ir a jazz y pop y estuve como un año hasta que me animé a subir a tocar. Estás hablando de jazz y pop original de San Telmo, claro, en la calle Chacabuco 508 y Venezuela. Sí, exactamente. Histórico reducto, donde tocaron gigantes. Hasta ahí yo había hecho cosas acústicas, así, me había juntado digamos, hecho un dúo y unas juntadas con gente de acá de Capital que tocábamos en teatritos chicos. En esa época se alquilaba el teatro, o sea, no era que vos llevabas un demo ni nada, vos ibas al tipo y le decía, quiero alquilar el teatro. Bueno, le pagabas y hacías el show, y por suerte venía gente, recuperaba la plata y la volvías a poner en otro show. Eran otros tiempos. Sí, y nos íbamos por el centro con engrudo a pegar los afiches por la calle Corrientes. Qué grande. Hasta que bueno, después cuando vino más adelante la cuestión del jazz, bueno, los grupos se pusieron un poco más serios en lo que yo ya componía, empecé a estudiar con Cirigliano, Juan Carlos Cirigliano. Claro. Primero que me abrió el bocho así, ahí empecé a entender de qué trataba la cuestión. Sí, es un músico trascendente, tocó con Piazzolla. Exacto. Y más adelante conocí a James Tobias, que era un guitarrista americano que vivía acá. Bueno, empecé a estudiar con él, y él fue el que me ubicó todo eso un poco en la guitarra. Cirigliano me lo ubicó como en un panorama genérico. Ah, qué bueno. Y los dos tipos fueron la luz para mí en cuanto a ordenar todo lo que... O sea, ahí por fin vi como todo desde arriba, digamos, ¿no? Y bueno, después yo era muy fanático de estudiar y de componer, y entonces, bueno, eso a mí me dio mucho training para conocer los instrumentos, para saber hacer arreglos. Tomaba mucha influencia de la gente que escuchaba, ¿no? Es decir, en el caso de Corea, Bill Evans escuchaba también, escuchaba a Peterson, a Joe Pass, a Wes Montgomery. Claro, se te abrió el valero. Empecé a escuchar todas esas cosas y, bueno, lo trataba de volcar porque siempre tenía una mezcla entre el jazz y algunas cosas de música, no sé cómo llamarla, contemporánea o cosas de música clásica que en algún momento había escuchado, y por eso un poco me tiré hacia la fusión. Pero bueno, después, qué sé yo, con el tocar seguido, que fue lo que fue pasando en jazz y pop, que conocí, ¿no? Claro, se generó una acción muy fuerte en las jams, en donde vos descollabas y participabas continuamente. Sí, me ayudó muchísimo a aprender repertorio también, los tipos que venían de afuera, inclusive, las preguntas que yo les hacía, las clínicas que dieron de enseñanza, que no me perdía ninguna en lo posible, o sea, qué sé yo, todo eso me fue ayudando. Después, bueno, cerró Jazz y Pop, y yo seguí lo que hacía el Negro González, o sea, nos fuimos a Tames y Gorriti, que fue la trastienda. Sí, la trastienda de Palermo. De ahí pasamos creo que fue al Oliverio Sala 2, que después se llamó La Oreja. En La Oreja, claro, en Paraná 330. Y después pasamos al Fonógrafo, que era ahí en Montevideo y Lavalle. Así que bueno, imagínate que yo ahí empecé a participar de bandas como la que tenía el Chivo Borraro. Músicos legendarios. Después me salí una gira con Sucheras, que fue increíble, porque ese grupo estaban todos los seleccionados. Estaba Nímar Tenreiro, Amaral en bajo, Casalla en batería y Sucheras en piano. All Star. Y salimos a diferentes provincias de la Argentina, con motivo de una muestra de ropa para esquí del Valle de las Leñas que organizaban los mejores hoteles
los shows y las muestras de ropa, y nosotros tocábamos con ese quinteto. Sí, Sucheras es un músico muy caracterizado. En Las Leñas fue el director de los festivales. Lo readmiro al tipo. Sí, gran amigo. Después, bueno, en otro rubro me pasó que, bueno, apareció este tipo Ara Tocatlián, que era de Arco Iris. Quiero que te detengas un poco ahí. Sí. Vos sabés que yo era fanático, yo vengo desde, como escucha, ¿no? Fana del jazz desde niño, y me abrió un poco la cabeza escuchar al grupo original Arco Iris. Sí. Porque sonaba diferente. Era un grupo cuestionado desde el rock, porque sonaba casi intelectual, ¿entendés? Sí. Aparte había una mina que manejaba la cosa de manera un poco pseudo extraña. Sí, sí. Era muy raro el tema y la gente del rock los esperaba en la entrada y les gritaban cosas, pero habían entrado bien en el circuito de la música que se vendía, ¿entendés? Claro. Entonces producían cosas muy interesantes. ¿Y tocaste con Ara? Claro, eso fue en el año 98 que venía, fue un poco antes del 98 en realidad. Él venía y un día se le ocurrió armar una cosa y tocamos un verano, otro verano después, y un día dijo que iba a armar de nuevo Arco Iris y me convocó para eso. Qué bueno, tenía ya su público cautivo. Claro. ¿Sonaba bien todavía? Sí, no, sí, tremendo. La gira primera fue para dejarme acordar, en el 98, la otra fue en el 99, y después iba a venir la del 2000, que creo que fue el verano 2000-2001, que se armó el cacerolazo. Ay, se pudrió todo. Estamos hablando del saxofonista Ara Tocatlián, Sí. del grupo originario de Arco Iris, un grupo legendario que marcó lo suyo. Estaba también Dana, que hacía, en un momento empezó a hacer cosas con percusión. Dana también participaba. Claro, estaba Roberto Ameriz en bajo, y después la batería primero la tocó Julio Figueroa, que era un baterista que vivía acá, pero que se había ido a Estados Unidos y vino para esa gira, y después la tocó Fernando Martínez, que fue el último grupo. Tremendo. Y para mí, bueno, ya esa segunda gira fue la mejor en todo sentido, ¿no? Lo que sonaba la banda creo que fue el mejor arcoíris de toda la historia. Y bueno, después él se fue, a mí me agarró como una depresión porque fue demasiado para mí todo el aprendizaje, y qué sé yo era un tipo que por ahí tocaba sentado en una silla, y después de Arcoíris me paré en un escenario y fui como al frente, y se me abrió un poco todo el espectro del sonido, del aprender a tocar en lugares grandes. Es interesante tu formación y también tu habilidad de composición. Vamos a emitir un tema que te pertenece, Ángel Negro.
¿Quiénes tocan aquí? Bueno, ese es del primer disco que lo grabé en el 91. Ahí toca Fernando Diegues la batería, el bajo lo toca Alejandro Herrera. Upa. Y en el saxo está Carlos Lastra. Bueno, todos músicos caracterizados. Sí. Con Diegues disfrutábamos las noches de jazz and pop. En Paraná, un fan, gran amigo, bajaban vos y él con la bicicleta. Claro. El Negro González me deslizó, estos tipos están en el inventario. Y si venían siempre. Suena muy bien el tema, es bellísimo. Ese primer disco, ¿cómo se denominó? Ese disco se llamaba Expansión. Bueno, es un nombre que dice mucho. Quiero aclarar algo muy importante. Yo cuando empecé a grabar eso, no lo grabé pensando en un disco. Yo estaba grabando un demo y apareció Daniel Volpini y me hizo un comentario de que él había hecho un conecte con EPSA Music y que podía, por medio de eso, sacar discos de artistas de acá que hicieran ya fusión y qué sé yo. Se te abrió un panorama. Yo dije, ¿qué me querés decir? Y terminalo y hacé un disco, me dijo. Entonces yo hice el disco. Y entonces se lo di a él y salió por EPSA Music. Buen pibe Volpini, gran baterista. Sí, tremendo. Cuando salió el disco, que salió en cassette, porque todavía no estaba el compact acá, tiempo después, pero no mucho tiempo después, aparece el compact y EPSA no tenía todavía para poderlo pasar a compact. Entonces hubo mucho material que no se sacó más, porque recién más adelante consiguieron la máquina de compact y cambiaron la política y lo echaron de ahí como diciendo, mirá, esto no da plata, ¿viste? Y le cortaron el rostro y... El jazz no paga. Claro, entonces el disco nunca salió como compact. Es decir, yo lo tengo como compact porque César Silva, que fue el técnico que me grabó los 3 discos, el tipo me lo hizo así de favor, me dijo, tomá, acá lo tenés masterizado para compact, pero en realidad no fue así. Y bueno, ese tema pertenece a ese disco. Muy bonito, un arreglo muy moderno, Lastra suena maravilloso. Tremendo, sí. Impactante. Contame un poco lo que significó como training, que vos lo tomaste como tu hogar, la epopeya del Negro González en su segundo reducto Jazz and Pop. Bueno, yo obviamente volaba de felicidad porque sabía que el tipo hacía rato que estaba buscando un lugar para hacer el boliche. Cuando salió la noticia yo no lo podía creer, te juro que estaba, y bueno, y todos, ¿no? Fernando, Diegues, todos los que veníamos de antes estábamos que volábamos. Un sótano que era una posilga. Sí. Volaban las cucarachas. Te voy a contar algo que no sé si conoces esta anécdota. Allí había alguna otra cucaracha que nosotros pasábamos por alto. Pero en una ocasión estábamos con el Negro en el viejo Jazz y Pop en San Telmo. Terminó de tocar y me dice, vení Oscar, vamos a morfar por la zona. Éramos ya muy amigos. Nos vamos y caminamos 3 cuadras y me dice, uy, me olvidé la llave de casa. Bueno, volvemos. Cuando abre el boliche, te juro que conté 200 ratas. No. Sí, caminando por los cables, por todos lados. Bueno, a la semana trajo un hurón. Desaparecieron todas. El Negro era increíble. Era un boliche que, mira, a veces me pedían que cuente alguna anécdota del reducto. No sé si sabés que el día del debut casi me matan. Yo saqué 3 veces al asesino. Bueno, pero esta anécdota es muy graciosa.
a veces nos poníamos detrás de lo que se supone que era el lugar de despacho, no voy a decir la barra, y venía alguno y decía, hay cerveza, sí, conseguite vaso. Entonces tenían que salir a conseguir, habían 3 vasos de plástico. Cuando venía el Gil con el vaso, escuchá esto que es histórico, no sé si lo sabés. Yo miraba atónico, lloraba de la risa. Le tiraban la cerveza, una cerveza ya abierta, a través de un rolito en el vaso. Sí. Esa era la refrigeración. Ay, Te estoy hablando de momentos iniciales, ¿no? qué va. Sin embargo, lo que pasaba ahí era histórico. Un día vino Carmen McRae y se mandó un show de 40 minutos, sin cobrar. Un show íntegro. Sabía eso. Sí. Yo lo que vi fue al trío de Carmen McRae cuando vino Corea. Sí, sí. Esa fue cuando nos visitó Corea la segunda vez. Yo estaba pegado a él y me tocaba con la rodilla debajo de la pianola, y después cayeron los músicos de Carmen McRae, que no fue nadie a ver el espectáculo. Bueno, tocó Leo, tocaron todo. Sí, sí, tremendo. Eran noches inolvidables. No. Pero el Paraná tenía otra alma. Tal vez ya eran más maduros. Ayer cumplió 80 años Gustavo Bergali. También tocaba cotidianamente. Ah, sí. Y lo saludé, estuvimos hablando como 1 hora por teléfono, recordando chistes, porque es un tipo fenómeno. Y yo tengo algunas grabaciones donde vos descollás al lado de Bergali, de músicos acreditados. 1000 veces juntos, qué tipo, ¿eh? En las jams hay mucha heterogeneidad, ¿no es cierto?, musical, porque suben gente de distinto nivel. Claro. Pero después del trío inicial tocaba el grupo selecto, digamos, donde vos participabas, y después se entraban a barajar. Sí. Son recuerdos grandes. Cuando cerró fue un golpe para todos. Sí. Hay un tema tuyo que me agradó muchísimo con otra formación, denominado Si estuviera lejos. Ah, sí.
Grabó en el 94 que se llamó Fantasía Menor. Había un tema que se llamaba Fantasía Menor, por eso se lo puse. ¿Son todos temas tuyos? Sí, esos dos sí. En este tema toca Emilio Soya en el piano, Fernando Galimani en el contrabajo, Héctor Ruiz en batería y yo en la guitarra. Y Si estuviera lejos. ¿Dedicado a quién? Si estuviera, es. Yo estaba casado en esa época. Era una manera de decirle a mi mujer si estuviera lejos de vos. Claro, lo entendí así. Y además el tema tiene una alusión, una cuestión rítmica muy parecida a un tema de Silvio Rodríguez, que yo lo usé porque a ella le gustaba mucho Silvio Rodríguez. Y cuando escuché una cosa de Silvio se me ocurrió eso y hice un tema, por eso tiene esa cierta connotación medio latina el tema, ¿no? Sí. Decime, en la actualidad, ¿estás tocando? Olvidemos la pandemia, ¿eh? En este momento estamos preparando 4 videos o 5, porque estamos haciéndolo en un estudio de grabación, con un trío nuevo, que toca Daniel Baños en el bajo y Esteban Tonetti la batería. Y el 6 de enero tengo una fecha en un lugar de Palermo, con otro trío, con un baterista que se llama Federico Pérez Hernández y un bajista que se llama Santiago Leavi, muy compañero y copiloto de Ricardo Pelican. Lo conozco cuando hice el primer reportaje radial y lo invito a Pelican y vino con este pibe, Claro. que era un aventajado estudiante. Sí, tremendo. Fue muy gracioso lo que me dijo Ricardo, porque apenas entró dice, yo no lo quería traer, porque toco rápido, toca más rápido. Y muy gracioso, el pibe tocaron guitarra acompañando, pero toca guitarra y bajo. Claro, en este trío va a tocar bajo y bueno, y Federico se enseña el batero, eso va a ser para el 6 de enero. Es un pibe formidable, ya lo incorporó a sus grupos Pelican. Sí. Bueno, Pelican es un pedagogo de antología. En la Argentina han surgido muchos guitarristas. ¿Tenés alguna predilección? Bueno, el que más me ha, digamos, despeinado es Francisco Rivero. Bueno, Rivero se fue muy temprano. Sí. Era un músico peculiar, original. El negro lo amaba. O sea, yo pocas veces, hasta inclusive hasta el día de hoy, me ha impresionado un tipo tanto. Es decir, y a veces me cuestionaba por qué, ¿no? Porque uno dice con los años uno puede escuchar mucha gente que te impacte, pero la verdad que acá me gusta mucha gente como toca, pero me gusta porque suenan bien, tocan bien y todo, pero en el caso de Francisco había una cuestión ya más de impactarte. Generaba admiración.
Claro, tenía mucha fuerza, mucha energía lo que tocaba y tenía mucha información acumulada de todos los tipos que me gustan a mí. Entonces, es como que estaba completo. Fue formador de una gama de pibes que ahora tocan muy bien. Sí, más bien. Justamente quería preguntarte otra faceta de tu vida muy trascendente, la docencia. Sí. Contame tu desarrollo pedagógico enseñando a pibes. Bueno, mira, qué sé yo, al principio fue una solución a mis problemas laborales cuando era muy joven. Siempre genera guita la docencia. No por eso, sino porque yo gastaba mucha plata en viajar y en comer y al final trabajaba para eso, nunca ganaba plata. Entonces un día dije, me quedo en la casa de mis viejos y doy clases. Y ahí empecé en realidad a dar clases con los pocos conocimientos que yo tenía, gente que recién empezaba. Y después, a medida que fui estudiando, empecé a poner más elementos. Me preocupó siempre mucho el tema pedagógico en cuanto a encontrar la manera de explicar las cosas, de ordenarlas. Y bueno, haber estudiado con Cirigliano y con este tipo Tobías me ayudó muchísimo porque la verdad que el panorama entre los dos era como decir, ya está, no necesito más nada. Cuando uno empieza a enseñar, empieza a estudiar. Claro. Y eso también se sumaba, el hecho de decir, pucha, acá apareció un tipo que le tengo que explicar tal cosa, y eso también te ponía la cabeza a trabajar, a ver cómo se lo ibas a explicar, y después, bueno, todo lo que fue aprender repertorio y todo eso, y enseñarlo, y organizar las diferentes partes que tiene la música, y tampoco complicarse demasiado, ¿no? Porque a veces hay un poco de abuso de teoría, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo tengo un recuerdo de que cuando yo en una época estaba dando clases en el sindicato de músicos. Sí, en Avenida Belgrano. Apenas se inauguró, me habían llamado para ser parte del... Claro, estuve como más de 10 años ahí, ya ni me acuerdo. Ajá. Y me acuerdo que una vez el pianista que daba armonía vino y me dijo, mira, las partes de armonía, como las voy a dar yo, trata de no dárselas a los alumnos para que no haya confusión en los conceptos. Ok. ¿Querés ver lo que yo doy por cualquier cosa que tengas que hablar, hablemos de la misma manera? Le digo, bueno, dale. Entonces me da 3 libros y yo dije, pero estos 3 libros están un poco excedidos, estaban fenómenos, ¿no? Sí. Pero están un poco excedidos, claro. Y yo dije, claro, pero el tipo tiene que estar dando clases de esto durante, ponele, un año. Una cosa que se puede enseñar en 3 meses, el tipo la tenía que extender un año. Le estiraba como un chicle. Claro, tenía que darle a varios pibes, darles ejercicio, un montón de cosas, porque había cosas que yo decía, pero esto yo lo enseño más fácil. Bueno, sí, pero si tu curso fuera solamente de armonía, vos tendrías que extenderlo y explicarlo como pueda, porque si no le tendrías que decir a los 3 meses a los tipos, bueno, listo, ya está, se terminó. ¿Entendés? O sea, entonces a veces pienso que eso es lo que ocurre con mucha bibliografía. Se hace muy largo todo, cuando uno mira libros, inclusive ahora se suma YouTube y gente que enseña, entonces hay mucha confusión, ¿viste? Efectivamente, yo he sido docente toda mi vida, inventé métodos pedagógicos para escaparme de esa forma nefasta de texto, tiza y repetición. Claro. Decime, una vez los vi tocando con los Llamones, me pareció muy interesante. Sí. ¿Ese grupo permanece activo? En realidad se llamaba Los Llamones porque venía de jam. Hicimos una relación con el grupo Los Ramones. Ah, claro. Un día salió cómico ahí la mezcla y dijimos, somos los tipos que están siempre en las jams, somos Los Llamones. Con 2 guitarras. Claro, estábamos 2 guitarras, bajo y batería, y el repertorio era un repertorio que intentábamos hacer covers. Eran covers. Claro, pero buenos. Sonaba muy pintoresco, muy bien. Y bueno, si después se diera, era un poco también para trabajar y tocar en algunos lugares, pero fue muy interesante porque me metí con algunos temas que tuve que ahí laburar para hacer la adaptación del tema al tipo de grupo que era, ¿no? Tu paleta es muy amplia y te queda muy bien la faz romántica, cadenciosa. Tenés una versión de My Romance hermosa.
Bueno, ahí toca Juan Manuel Alfaro, el saxo, tenor, eso es del tercer disco. Ah, está Fernando Diegues también, que tocó como invitado en realidad en ese disco, porque el baterista oficial era Juanjo Bravo. Y tocó el bajo Pablo Balota, que tocó todo el disco Pablo Balota. En el jazz, cuando uno se sube a los estándar, puede tocar 600 años, ¿no es cierto? Sí, sí. Es extraordinario verlos como público, cómo sacan de la galera un tema y se pliegan enseguida. Yo digo, el jazz es el idioma universal.
Me acuerdo una vez Siridiano me lo había dicho, yo hasta ahí no lo entendía del todo. Él me dijo una vez, mira, en el jazz y en el tango hay un parecido que es que hay que tocar lo que no está escrito. Ah, qué bárbaro. Y yo dije, ¿cómo? No entiendo. Y después, a medida que iba estudiando, me empecé a dar cuenta que había una primera etapa en la que vos aprendés como la estructura de las cosas, y después hay otra parte donde vos tenés que inventar sobre esa estructura. Y ahí es donde necesitas la información como para crear en el momento las variables que se tienen que producir, porque si no terminás tocando el tema como decía él, como está escrito. Así es. No es así. Claro. Entonces, bueno, cuando va pasando el tiempo uno le va tomando la mano a eso, ¿no? Con propensión a la libertad. Claro. Vos sabés que el tango y el jazz, en el origen activo de la música citadina, no eran enemigos, eran hermanos. Esto nace de lo que significa en términos comerciales típica y jazz. Claro. Cuando yo salía de milonga a bailar a los boliches, algunos era típica jazz y subía un grupo tropical a veces. Claro, sí. Pero bueno, era la música de esos tiempos. Todo explota en los 60 cuando aparece el rock. Yo viví muy de cerca la reacción, digamos, negativas en el impacto de ingresos que produjo el rock en los músicos de jazz que tocaban 6, 7 recitales por noche. Sí. El Negro González, yo lo veía, iba en una camioneta, en una bañadera, por 6 reductos diferentes por fin de semana. Qué bárbaro. Y había guita. El Negro me decía, yo debo ser récord en Morphy de bife de chorizo del mundo. Todas las noches de mi vida comí bife de chorizo, claro, si veían guita de todos los colores. Claro. De pronto eso se detiene. Es una visión que si uno no la vivió de adentro y cae en la trampa simplemente de lo que se escuchaba, es desconocida. Claro. Vos sabés que un día Jorge López Ruiz me cuenta que en el radio, desde Corrientes y Callao hasta el Bajo, habían 120 boliches de música donde se tocaba jazz. ¿Entendés? Increíble. Uno al lado del otro, había manzanas con 6, 7 boliches. Ni hablemos de Jamaica porque vos no pudiste conocerlo. No. Bueno, yo no podía entrar por 2 razones. Primero, era menor, tenía 16, 17. Y segundo, no tenía guita. Claro. Entonces el portero, que era un HDP boxeador, luengo, ya me había calado. Me dice, tómatela, pibe, tómatela. Y yo le decía, si son todos fuleros, yo me siento acá en el cordón y los escucho. Bueno, lindos recuerdos, Carlos. Transitando por una vida tomado de la máquina con tu guitarra. Ha ido variando tu guitarra. Sí, al principio, como es lógico, cuando te adentras en el jazz, estaba más con el tema de las guitarras de jazz, de guitarras de caja, y después, bueno, fui empezando a encontrar como una identidad, de alguna forma lo mío siempre fue como una mezcla, ¿no? Claro, entonces por eso me pasé un poco al estrato y a tocar una cosa más fusionera, pero también investigando un poco el hecho de por qué no se podía con esa guitarra hacer cosas no tradicionales de jazz, pero cerca de eso, ¿no? O sea, tener el conocimiento para improvisar dentro del jazz, pero con un sonido un poco diferente a la guitarra de caja, ¿no? Así es, muy interesante tu relato y transita por cosas que a veces los pibes necesitan escuchar, porque ahora todo pasa por algunas academias en donde falta un poco de mugre, de noche, de tocar, y ustedes tienen la experiencia. Sí, lo que me pasó particularmente a mí y a gente de mi generación, un poco entremezclar la cosa del rock y el jazz, es interesante porque nosotros prácticamente no lo aprendimos de conservatorio. Así es. En realidad lo aprendimos tocando, sacando temas de los discos, tocando con grupos. Y después sí, me hizo falta un poco de teoría, de conocimientos para armar y entender dónde estaba parado, porque me estaba metiendo en músicas que no comprendía y tenía que ponerme a estudiar, porque bueno, el jazz tiene eso, no es tan simple como muchas cosas de rock, donde prevalece la expresividad del sonido, pero por ahí no es tan necesario tener grandes conocimientos. Entonces en el jazz pasa justamente lo contrario,
Y yo, de alguna manera, me preguntaba, está bien que pase lo contrario, pero estaría bueno también adoptar un poco de esa sangre que se tiene del rock, y no porque no la tengan los músicos de jazz, sino porque, como vos dijiste, esa falta de barro de cierta gente, es eso, a veces pasa como que hay mucha teoría de lo que se toca, pero no hay esto que yo te digo, de sacar del disco, de tocar, de juntarse a hacer un grupo, o sea, no que venga de una escuela, claro, eso, sino que venga de vos mismo, de tocar, de ganas de saber. Entonces las dos cosas me ayudaron mucho a desarrollar eso, a darle feeling, a sacarle sonido al instrumento, o sea, no solamente hacer ting y que suene la cuerda. ¿Llegaste a ver tocar a Oscar Alemán? No, pero me vi toda la película. Bueno, la película muestra algo. Oscar era un personaje tremendo, porque no solo lo que tocaba, tenía también un costado histriónico que era muy criticado en el ambiente. A veces a mí me daba un poco de bronca porque se acostaba en el suelo, daba vuelta carnera, viste, con la guitarra sobre la cabeza, pero lo que tocaba era alucinante. Mi viejo escuchaba mucho todo eso cuando yo no escuchaba eso, y él me hablaba de Oscar Alemán y yo le hablaba de, no sé, de Jimmy Page. Claro. Generaciones diferentes. Claro, y después cuando pasó el tiempo, pasó que había un disco que él tenía que a él no le gustaba, que se llamaba Esto es Jazz. Sí. Y yo lo escuché y digo, ¿pero por qué no le gusta este disco? Entonces le pregunté, claro, él tenía más el cope con la Big Band y con todo eso. Claro. Y igual le gustaba Oscar Peterson y Joe Pass y todos esos tipos. Cuando escuchó a Benson también, se murió con Benson, bueno. Pero, y es más, le gustaba Chick Corea, cosa que ya pertenecía un poco más a mi generación. Claro, claro. Pero, ¿qué iba a decir con esto? Que por eso yo escuché a Oscar Alemán, ya de chico. Y claro, al principio lo veía como un tipo que aparecía en las películas, ¿viste? Sí, un poco epopéyico. Acá rompió todo Jim Hall. Jim Hall, sí. Cuando vino con Ella Fitzgerald en el 60, se acercó a Jamaica y después tocó en la Facultad de Medicina. Yo a Jamaica no podía entrar, pero me lo deglutí en un show espectacular donde él participó. Rompió todo. Bueno, cuerdos de todos los colores tenemos para dialogar 100.000 años. Uf. No faltará la ocasión, Carlos. Me da mucho placer dialogar con vos, te tengo un aprecio especial. Igualmente, che, muy agradecido por esta convocatoria. Está bien, fue un poco volver a vivir, ¿no es cierto? Sí, alguien tiene que hacer algún boliche, no sé cómo, pero algo vamos a tener que hacer. Algún demente que quiera perder dinero. Claro, un Blanco González. Y bueno, el negro era un lírico que no le interesaba la guita, pero bueno. ¿Te acordás lo que te conté el otro día? Lo quiero comentar, porque sí. Enfrente del boliche hay un bar que se llama Dado, enfrente allá. Sí, muchas veces cruzamos con el negro. Un día fuimos con Arturo Sandoval. Mirá. El tipo vino a ensayar al boliche. Bueno, ahí había un tipo que se llamaba Jorge González. Claro, si nos atendía a nosotros. Ah, bueno, vos lo sabías. No, pero yo no sabía que se llamaba Jorge González. Simpático, un morocho que estaba en la cafetera. Exactamente. Y yo digo, pero loco, le digo, tenés enfrente al negro González. ¿Qué negro González? Me dice, el tipo que maneja Jazzito. O sea, estaban dos Jorge González, uno enfrente del otro, ¿viste? Muy gracioso. Bueno, hermosa anécdota. Te mando un abrazo gigante con la esperanza de vernos cuando termine este infierno. Dale, un abrazo grande. ¡Viva el jazz! Expresiones jazzísticas. Un programa de Oscar Daniel Chilkowski. Doctor Chilkowski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.